Buenas tardes, soy Jesús Córdoba, soy de Bogotá, Colombia, creador y director del blog colombiano Metal to the Bone, por el cual estoy aquí presentándoles la ponencia que se denomina Metal to the Bone, una mirada con enfoque de género a las escenas metaleras, agradeciéndole de antemano a Reinaldo Tapia y al primer congreso y encuentro de estudios de rock y metal de Bolivia por tenerme en cuenta para estar presente en esta primera edición. Y nada, comentarles que el blog pues es un blog colombiano, eh, un blog colombiano que ya lleva 4 años, cuyo pilar son las entrevistas con las distintas mujeres que conforman las escenas metaleras, no solo las músicas, sino también mujeres que le aporten a la escena desde otros campos como la ilustración, la fotografía, el periodismo, desde los formatos como el podcast, la ilustración, la fotografía, etcétera, ¿sí? Entonces, digamos que no solo nos enfocamos en las entrevistas a hablar de lo obvio que sería lo musical o el campo que ellas trabajen y que le aporten a estas escenas, sino también lo concerniente a las problemáticas de género dentro de las escenas metaleras, ¿sí? El blog lo pueden encontrar en Facebook, lo pueden encontrar en Instagram, en Twitter. El blog tiene tres playlists en Spotify. Una Women in Metal, donde están las bandas de las artistas que han pasado por el blog. Otra que se llama Mujeres del Rock Metal Colombiano, que son las bandas de metal que están dentro, o sea, que tienen integrantes mujeres. Obviamente no están todas las bandas porque no todas han subido su material a Spotify. Y una playlist de metal feminista. Pues, y hay bandas que manejan estas temáticas de las luchas feministas. Y pues contarles que pues no, además de las entrevistas, también el blog maneja otro tipo de escritos, por ejemplo, esta historia que se llama Metalhead desde Cúcuta, que es la historia de una banda que se llama Metalhead de la ciudad de Cúcuta, al norte de Santander, en Colombia, que funcionó entre los años 2015 y 2016 y que era una banda pionera como una banda conformada mayoritariamente por mujeres. Solamente dos integrantes que fueron los bateristas, dos bateristas fueron los únicos hombres, las demás integrantes fueron mujeres. Y pues este escrito salió este año, a comienzos de año, y producto de esta publicación, las integrantes deciden volver a reunirse y ahorita están pues ya ensayando y mirando a ver qué material pueden sacar desde Metal. También tenemos un listado de bandas latinoamericanas de metal con presencia femenina que se hizo en colaboración con la investigadora peruana María de la Luz Núñez. Invitadísimos a que miren la publicación y vean la lista. Hay 780 bandas. No están todas las bandas de metal, obviamente, porque sabemos que no están todas. Entonces, si alguno sabe de alguna banda que vea la lista que no esté, puede escribirnos para incluirlos. Invitadísimos a mirarlo. Y pues ya en torno a la ponencia va a girar en torno a tres ejes, ¿sí? A tres ejes en torno a extractos de las entrevistas que les voy a leer a continuación, ¿sí? Entonces, un primer eje son ejemplos sobre problemáticas de género que las invitadas al blog han dilucidado en las entrevistas. El segundo eje son las barreras que impiden que se hable y que se reconozcan las problemáticas de género al interior de las escenas metaleras. Y un tercer y último eje es que han dicho ellas sobre la importancia de los estudios de género en la música metal, ¿sí? No son todas las entrevistadas, pero sí quise coger los aspectos más importantes de algunas de las entrevistas y hacer la aclaración que algunas de los extractos o de las entrevistas que
que les leeré a continuación se hicieron en conjunto con el podcast Paroxis Histérica. Entonces, como primer eje tenemos pues ejemplos sobre las problemáticas de género. Y al respecto, las invitadas mencionaron lo siguiente: agresiones físicas, manoseo durante eventos, festivales de metal, por ejemplo, en los mosh pits, en el pogo, toma de fotografías por debajo de la falda de las músicas, los clásicos estereotipos de género, el no reconocimiento de las problemáticas de género en medios de comunicación y el uso de temas referentes a la mujer para generar simplemente más entradas, fenómenos como el clásico clickbait, discriminación en anteriores bandas a músicas, un trato diferencial a las mujeres por parte de los hombres, y está el movimiento Kill the King, sí que es como el Me Too, pero dentro de la escena sueca, donde a través de múltiples denuncias se denota una serie de ramilletes de violencias basadas en género, los que se podían resumir en lo que ya les he comentado. Entonces, eso en cuanto a el primer eje, que son los ejemplos así directos. Ya en cuanto al segundo eje, que son las barreras que impiden el diálogo y el reconocimiento de las problemáticas de género al interior de las escenas metaleras, son tres barreras. Y la primera de estas es la ausencia de autocrítica dentro de las escenas metaleras para reconocer estas problemáticas. Entonces, al respecto, Susana González desde España, trabajadora social, investigadora de metal, cuyo enfoque es el metal feminista, menciona lo siguiente: la visión que tiene la escena metal de sí misma dista mucho de la realidad y desigualdad de género que existe. Generalmente nos cuesta mucho realizar una autocrítica como comunidad. En el espacio de metal se ensalzan valores como la hermandad y la solidaridad o el autoapoyo entre los miembros, pero la mujer no participa como miembro de pleno derecho en el espacio compartido. La mujer es enjuiciada sobre su verdadera identidad metalera para que el grupo la reconozca como igual en primer término. Luego, si decide tener un papel activo, es enjuiciada duramente sobre su valía artística y profesional. Al respecto de esto dicho por Susana, se le preguntó en otra entrevista a Serena Cherry desde el Reino Unido, integrante de Svalbard y de su propio proyecto Noctule, y al respecto de lo dicho por Susana, Serena dice lo siguiente: acabo de iniciar un doctorado en 2019 sobre mujeres en el metal y con frecuencia me tropiezo con el término falsa conciencia, que se usa para describir a la comunidad de metal. La falsa conciencia implica que la actitud de unión y todos son bienvenidos, no hay fronteras, que los metaleros afirman tener es a menudo un espejismo. A la gente le encanta creer que lo más importante en el metal es la música. No importa quién la haga, siempre sea buena, mientras sea buena, pero con frecuencia las mujeres son rechazadas antes de que la gente haya escuchado sus bandas. Y pues finaliza ella diciendo que definitivamente está de acuerdo con que el metal puede ser una comunidad extremadamente defensiva cuando se trata de ejercer una autocrítica. En lugar de aceptar que el metal tiene algunos problemas para dar la bienvenida a cualquiera que no sea un tipo blanco, a menudo niegan que existe el problema, lo que impide un avance real. Al respecto de esta primera barrera de ausencia de autocrítica, en entrevista con Diana María Cárdenas Azuaje, desde Colombia, investigadora y docente, e integrante de la red de investigadores colombianos sobre metal y rock RIGMIR, pues ella se cuestiona y sobre esta barrera y sobre esta falta de autocrítica y menciona lo siguiente: ¿cuál es la amenaza para quienes nos encontramos en esta comunidad metalera de reconocer que hay unos problemas que cosifican a las mujeres, que existen unos lugares de subalternidad entre los géneros que se reproducen a todos los niveles dentro de la comunidad metalera, entre muchas otras cuestiones? Hay un tema con las violencias de género preocupante. Dentro de las escenas metaleras existen unas prácticas o rituales particulares de los que en muchos casos se pueden desprender todo tipo de violencias, pero nadie quiere que se le cuestione, pues seguramente han desempeñado roles decisivos en las dinámicas de violencia a favor o en contra. Entonces, digamos que esto en torno a la primera barrera, que es falta de autocrítica. Ahora, como segunda barrera está el mito de la igualdad o el anhelo de la comunidad, que ya verán por qué el título. Entonces, en entrevista con Rosemary Los Hill de la Universidad de Huddersfield, creo que es una de las investigadoras más importantes de metal frente a estos temas frente a estos estudios de género, ella acuña el término de mito de la igualdad en sus investigaciones. Y al respecto, pues mencionó lo siguiente: el mito de la igualdad es una idea que surge de mi investigación en la revista Kerrang
y en particular de la representación de los fanáticos. Descubrí que había una idea de que la gente tenía acerca de que el metal es un lugar increíble donde no importa si eres negro o blanco, hombre o mujer, gay o heterosexual, discapacitado o sin discapacidad. No importa la edad que tengas, si te gusta el metal, estás en el grupo y no importan esas otras cuestiones. Veías a las mujeres representadas solo como groupies y fanáticas, y también veías representaciones explícitas de la desigualdad, y la mayoría de las personas que estaban en las bandas eran hombres. Entonces ella finaliza diciendo que este mito de la igualdad es aquel sueño mitológico del metal que tanta gente tiene, esta maravillosa comunidad de la que cualquiera puede formar parte mientras le guste el metal, pero realmente no es así. En realidad lo que pasa es que si eres hombre, heterosexual y blanco, estando por ejemplo en el Reino Unido, estas cosas te ayudan a ser parte de la comunidad. Y si no encajas en estas categorías, es más probable que te encuentres por fuera de escena, marginado, ignorado, que no te permitan unirte a bandas, por ejemplo, o simplemente enfrentarte al sexismo, al racismo y a la homofobia. Entonces, para ella esto es el mito de la igualdad. En otra entrevista con la doctora Manuela Calvo desde Argentina, se indagó con ella acerca de este concepto que maneja Rosemary Lucifer, porque ella lo cita en una de sus investigaciones. Entonces Manuela Calvo dice lo siguiente: cité ese concepto en el texto Masculinidades y Feminidades de la música metal, por lo que vi en la escena. Lo reemplazaría por la idea de anhelo de la comunidad, lo cual es una moneda de dos caras. Por un lado, ese anhelo de la comunidad tiene una parte positiva, que es la búsqueda de lo colectivo, lo grupal, lo colaborativo, el generar redes de intercambio o de audiencias que se comunican y ayudan de manera colaborativa y directa a las bandas para que puedan difundir su material y puedan generar recitales. De hecho, hay muchos trabajos solidarios por parte de las audiencias y agrupaciones que son seguidores de determinadas bandas. Esa es la parte positiva. Lo negativo es esto de borrar las desigualdades y las diferencias creyendo que es una hermandad en donde todo está bien. ¿Sí? Entonces ya queda cada quien dentro de la discusión mirar si se adopta este término del cual prefiere hablar Manuela Calvo como el anhelo de la comunidad o lo que trae la doctora Rosemary Lucigel desde el Reino Unido como el mito de la igualdad. ¿Sí? Ahora como última, tercera y última barrera está el carácter apolítico del metal. ¿Sí? Entonces, en entrevista con la investigadora peruana María de la Luz Núñez, frente a esta última barrera de lo apolítico en el metal, ella dice lo siguiente: Neal Scott, uno de los directores de la revista Metal Music Studies, tiene un artículo que se llama Heavy Metal and the Defining Threat of the Apolitical. Aquí él habla de cómo se considera el metal como apolítico y que se piensa así, porque justamente te resguarda de todo lo que pasa alrededor. En el metal no se habla de partidos políticos, de machismo, de discriminación de género de todo tipo. En el metal, por ejemplo, solamente se hace una crítica a la religión, justamente porque te trata de imponer cosas. El metal es total libertad. Supuestamente se basa en esta idea nietzscheana de que el humano es demasiado humano. Entonces hay que hablar de la fuerza, del hombre guerrero, de la magia de los espíritus y la naturaleza, de la vida del hombre en el campo, etcétera. Pero no vamos a hablar de nada más. Entonces ella finaliza y puntualiza que hablar de machismo dentro del metal es romper con esa ficción de que el metal es apolítico, cuando en realidad tiene mucho que decir sobre su entorno, y cree ella que sí lo dice, solamente que con metáforas. Además, no solamente es romper con esa ficción de lo apolítico, sino también es romper con esa estructura masculina con la que se creó el metal, desde la que nació. Entonces hablar de machismo para ella en el metal es doblemente subversivo. En otra entrevista con Constanza Samaín, vocalista de las bandas Blast Beach y Filosa, pero para este capítulo centrándonos en el componente político de la banda Blast Beach, que tiene claramente una impronta feminista, ella mencionaba lo siguiente: para nosotras, tocar un tema que hable abiertamente sobre la legalización del aborto es necesario y que sintetice lo que sentimos las mujeres y personas gestantes ante este tipo de situación. Quedamos abandonados ante el Estado y la religión, como siempre, metiéndose sobre la decisión de nuestras vidas y nuestros cuerpos. Es hora de decir basta y seguir luchando por nuestros derechos. También en otra entrevista con otra de las integrantes de Blast Beach, la guitarrista Peli Mache, que también tiene una banda que se llama Narcolepsia, ella me comentaba sobre un aspecto, sobre un principio que ella tenía a la hora de adentrarse a la composición, sí, en su proceso creativo. Y mencionaba lo siguiente: yo siempre hago letras que no sean misóginas, más bien que sean neutras,
o que no esté siempre la mujer en el lugar donde esté sufriendo. Me parece que es un componente importante que las bandas y que las músicas y los músicos en esta etapa pues se estén cuestionando y estén poniendo como puntos claros y posiciones éticas frente a su proceso creativo que le van a mostrar a sus audiencias. Y ya para finalizar esta última barrera, está Joan Jackson Singh, bibliotecaria e investigadora de metal que reside en los Estados Unidos. Ella en sus investigaciones acuña el término feminismo vigilante. Entonces se indagó con ella sobre este término y nos mencionaba lo siguiente. La forma en que Castrator, banda de Nueva York, de death metal de Nueva York, practica e interpreta su música, se adhiere a lo que ha acuñado como feminismo vigilante, un modo de feminismo en el que las mujeres ya no son víctimas, toman agencia sobre la dirección de sus vidas y las formas en que han sido agraviadas, marginadas, oprimidas o abusadas. La música convencional del metal extremo solo recientemente ha permitido el empoderamiento de las mujeres músicas. Tradicionalmente, las letras han victimizado a las mujeres incluso en su naturaleza ficticia. Algunos ejemplos de esto son bandas como Cannibal Corpse o Cemetery Rapist. Entonces, la alineación de mujeres de Castrator subvierte este diálogo. Sí, entonces, digamos que eso frente a esta última barrera del carácter apolítico del metal, que creo que es una de las barreras más infranqueables que hay. Ya mirando ya el último eje sobre la importancia de los estudios de género en la música metal, está lo que mencionaba y siguiendo con Joan Jackson, ella menciona sobre estos estudios lo siguiente. Los estudios de género en el metal son importantes ya que allanan el camino para una mayor inclusión en la escena metalera. Estos estudios también permiten que las comunidades marginadas tengan una voz. Debido a que el metal es una cuestión global, todos debemos ser conscientes de su impacto, producción y audiencia. Retomando a la doctora Manuela Calvo desde Argentina, ella plantea lo siguiente. Creo que es necesario para visibilizar la diversidad, las problemáticas y la discriminación que hay y que no se ve. La mirada centrada en lo masculino o en las prácticas de los valores heterosexuales, de los varones heterosexuales, cisgénero, blancos y occidentales, creo que también es algo que atraviesa a otros géneros musicales, no solo al metal. Entonces es una cuestión que se podría pensar en el rock en general. Todavía hace falta una revisión o renovación de epistemologías que permitan observar, analizar y visibilizar también. Volviendo a Rosemary Lucigel, ella menciona que hace unos años Brian Hickman y Jeremy Wallach hicieron una investigación que exploró cuántas mujeres habían en la academia mirando el metal y cuán importante era que trabajaran en los estudios de género para establecer si estos estudios como un campo de estudio que estaba dispuesto a mirar sus defectos. ¿Sí? Entonces los estudios de género fueron una señal de que estos estudios de metal estaban dispuestos a mirar sus aspectos negativos. Entonces digamos que eso ha sido importantísimo y siguen saliendo nuevas investigaciones. Y finaliza ella diciendo que es importante que el trabajo sobre cualquier género musical esté dispuesto a analizar los aspectos negativos de lo que está sucediendo con él. Si solo celebramos lo bueno del metal, que por supuesto hay mucho que celebrar, entonces no estaremos contando toda la historia. Pero creo que una de las cosas académicamente emocionantes sobre el metal es que es muy fructífero para explorar el género. También debo decir que la mayor parte del trabajo sobre género se ha realizado acerca de la relación de las mujeres con el metal. Sería bueno ver más sobre las masculinidades del metal y explorar las experiencias de los hombres al crecer como hombres y cómo las masculinidades de varios tipos los han llevado al metal o se han cruzado con ese fandom del metal. Y ya para finalizar esta parte, algo crucial que me parece dentro de la importancia de los estudios del metal, con Norma García desde Colombia, investigadora y antropóloga, integrante también de la red de investigadores colombianos sobre metal y rock, dice ella lo siguiente: respecto a los estudios de género dentro del metal, estos nos permiten romper con esas dinámicas que el metal ha creado desde sus inicios, la hipermasculinización y que sea un espacio solo para hombres, el sexismo, el machismo, la misoginia, etcétera. Dinámicas que reproducen incluso a las mujeres, porque en el metal se puede rechazar la feminidad tradicional, pero luego puedes caer en reproducir estas dinámicas sexistas y machistas. Poder identificar este tipo de cosas que uno ya tiene tan naturalizadas y desde la teoría poder explicar su razón de ser
y ver si a los metaleros realmente les interesa, porque podemos teorizar y mostrarle a nuestro mundo que las escenas metaleras no son tan transgresoras ni contraculturales como dicen ser, y que están llenas de estas dinámicas con las cuales queremos romper. Pero la cuestión es ver si realmente les interesa conocer y leer sobre estos puntos. Muchos ven al metal solo como música, no les interesa la reflexión o el componente crítico. Entonces, digamos que finalizar con esta frase que me encanta mucho, y es que la cuestión sería mirar si en realidad para las escenas metaleras son importantes este tipo de estudios. Si metaleros y metaleras están dispuestos, por lo menos en primer lugar, a entrarse a la lectura de estos géneros, de estos estudios de género, ¿sí? A indagar y a tener una reflexión crítica sobre nuestro comportamiento con histórico en las compañeras dentro de las escenas metaleras. ¿Están dispuestos a hacer esa lectura? Entonces, digamos que eso sería ya para finalizar. Y pues deciros que como conclusión, digamos que no hay una gran conclusión porque este trabajo sigue. Este año comenzamos un nuevo ciclo de entrevistas que empezó en agosto. Entonces ya vamos a agosto y septiembre con estas entrevistas. Y lo que va de octubre. Y por ejemplo aquí en lo que les comentaba de los ejemplos de problemáticas de género, digamos que en estas entrevistas hechas ya en este nuevo ciclo, se adiciona una nueva que es, por ejemplo, que una de las músicas que le contaba el blog sobre un intento de feminicidio. ¿Sí? Entonces, digamos que la discusión sigue, se abrirán más ejes, se expandirán los mismos ejes. Como les dije anteriormente, no están todas las entrevistas, también por cuestiones de tiempo, el tiempo es tirano. Entonces, nada, decirles que la discusión sigue, que no le teman a ejercer ese componente crítico, esa reflexión que deberíamos tener dentro de las escenas metaleras con respecto al comportamiento con nuestras compañeras, ¿sí? No dejar de lado esa connotación negativa que siempre ha tenido la crítica, sin importar si la escena del metal sale mal parada, ¿sí? Y nada, sería eso. Muchas gracias.